iniciar un ciclo siempre genera expectativa, una esperanza de poder compartir cosas que habitualmente no se hacen. Y por ahí uno en los canales, sobre todo de Buenos Aires, ve columnas de este tipo, pero se habla desde la realidad de allá. Lo mismo cuando se comenta el clima. Uno puede enterarse del clima, pero el clima en Buenos Aires es uno, en la Patagonia y particularmente en esta parte andina es otro, a veces inclusive totalmente opuesto. En tema de ley, la ley puede ser a nivel nacional similar, pero cada provincia, cada región tiene sus particularidades y por eso se hace necesario compartir desde lo local, desde lo regional, esa información. Para este caso, hoy iniciamos un nuevo segmento, un nuevo ciclo de información, de compartir con una profesional que trabaja el tema de familia, de minoridad, desde la parte legal. Estoy hablando con la profesional María Soledad Molina Díaz, Sol Molina como la conocemos, a quien tengo en contacto y le doy antes que nada la muy bienvenida a Comenzando la Mañana. Hola Sergio, gracias por esa bienvenida, esa introducción. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, la verdad que contento, feliz y con mucha expectativa. Le recuerdo para la audiencia que si quieren mandar mensajes, consulta, mientras tanto pueden hacerlo al 2944 65 33 33. También a través del chat de YouTube pueden hacer las consultas. Y este es un espacio que, como decía en la introducción, se hace necesario porque seguramente tenemos nuestras particularidades en la legislación, como todo, en todos los órdenes, pero me gustaría saber, y a manera de presentación, exactamente qué consiste tu especialidad dentro de la abogacía. Bueno, primero que nada, les cuento que estoy abogada, que me recibí en la universidad pública, muy orgullosa de eso. Y en lo que es el sistema de la UBA, nosotros tenemos la elección de las orientaciones en la última parte de la carrera, pero no tenemos la orientación de especialización en abogados del niño, niñas y adolescentes. Entonces esa parte la hacemos una vez recibidos. Mi orientación es específicamente esa, abarca a lo que son niños, niñas y adolescentes, hasta 17 años inclusive. Todo lo que es la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, si bien hablabas de que esto debería ser una mirada local y regional, lo cual comparto absolutamente lo que dijiste del clima. Nosotros tenemos un clima particular acá en Río Negro, sobre todo, en todo sentido y a todo nivel, pero bueno, la ley sí que forma la figura del abogado del niño, y la ley de protección integral, que es la 26061, obviamente es a nivel nacional, ¿no? Sí, pero cuando se aplica en un tribunal local, digamos, hay grandes diferencias, digamos, aparte, cualquier abogado de otro lugar puede venir y atender un caso, no sé, seguramente van a aparecer los ejemplos, pero yo desconozco mucho, es decir, desconozco todo de la ley, en realidad, sacando el tema de tránsito. Bueno. Pero bueno, a ver, para empezar a ordenarnos con el tema de la intervención de ese abogado especializado, en realidad todo el trabajo de hormiga empieza con una primera escucha, ¿no? De ese niño, niña o adolescente, o del caso, o del adulto responsable que esté buscando una figura alternativa, que debería ser una figura independiente entre los abogados de los adultos responsables de ese niño, ¿no? La figura está pensada para que actuemos en todos los procesos que involucran a este colectivo de muchachos y muchachas, en procesos tanto administrativos como legales, judiciales, bueno, todo lo que los involucre, en donde necesiten manifestar su voluntad. Y es muy importante también tener en cuenta que es en donde puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que queremos ejercer la actuación como abogados del niño, pero por ahí la capacidad progresiva de los chicos no está lo suficientemente madura como para entender lo que significa tener un abogado que lo represente. Eso me resulta interesante porque justamente se me ocurre la pregunta,
que tu cliente, en este caso, ¿quién es? ¿Es el padre que contrata No. para el niño o es el niño? No, es el niño. Mi cliente es directamente el niño, la niña o el adolescente. Siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, para que un niño venga a la consulta con el abogado y haya un progenitor, una progenitora, un adulto responsable, un tutor, un encargado que lo traiga, obviamente el primer contacto siempre lo hace un adulto en general. Sí. Salvo que ese niño, vamos a decir así para cortar toda la sigla, salvo que ese niño esté en alguna situación de institucionalización, ¿no? Entonces ahí el abordaje es distinto también, o sea, no hay una familia detrás, sino que hay todo un sistema que lo tiene siendo parte de ese proceso que lo involucra. Pero no, nosotros siempre los clientes son los niños. Actualmente, Bariloche, bueno, como creo que en muchos casos, y por lo que llegan acá al programa, se presentan distintos temas de familia, sobre todo posterior a la separación y esas cosas, siempre hablando desde los intereses del menor, inclusive. Sí. Acá en Bariloche, ¿hay alguna especializada, digamos, alguna matrícula que indique que están especializados en este rubro de niños, adolescentes, niños, niñas y adolescentes? ¿O? No, en Bariloche puntualmente no. Igual es interesante pensar que la figura del abogado del niño que está instaurada por esta ley, voy a hacer un plomo, ¿no?, para la audiencia diciendo la 26061, pero bueno, va a ser la ley que nos va a acompañar en todo este espacio que inauguramos hoy. En esta ley lo que hace es promover la figura del abogado del niño, que solamente dice que tiene que ser un abogado especializado en la materia, pero que en ningún momento nos pide el título o el certificado habilitante para esa especialidad, ¿no? Sí. Entonces, esto es bastante delicado también, ¿no? O sea, en mi caso, la especialidad la hice en un colegio de abogados, que no fue acá en Bariloche, sino que fue en la provincia de Buenos Aires, y no me la pidieron cada vez que tuve que ejercer como abogada del niño. Claro. Obviamente ahí está la responsabilidad del profesional, porque son temas muy delicados, obviamente, en cómo lo lleva, cómo lo trata, cómo lleva el proceso que involucra a estos chicos que muchas veces se oponen a los intereses de sus adultos responsables, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en un divorcio, como dijiste recién. Claro, a mí se me ocurre como ciudadano común, como digamos, como padre de familia, inclusive habiendo atravesado un proceso de separación, sí. Separación que en mi caso, siendo el hombre de la familia, no solo implicó la separación de la madre de mis hijos, sino también de mis hijos, y ahí hubo que hacer mediar la justicia, tuvo que intermediar, como pasa creo que, no sé si en la mayoría, pero en muchos casos seguro, por lo que me llega, que la labor de ustedes de intermediar en favor del niño. ¿Cuáles son es decir, demanda en el sentido de los requerimientos más habituales en estos casos que se dan? En realidad, cuando nosotros decimos intermediar en favor del niño, a mí me gusta siempre recalcar que no es que nosotros vamos a hacer lo que el niño pida, ¿no? O sea, no es la monarquía del niño. Lo que nosotros hacemos es manifestar la voluntad. La diferencia fundamental para un abogado que ejerce con clientes adultos y que ejerce con clientes niños es que nosotros, siendo abogados del niño, manifestamos voluntades. Siendo abogados de adultos, nosotros respondemos a las peticiones de nuestros clientes. Por ejemplo, ustedes están en un proceso de divorcio y el niño que tenemos en común, nuestro hijo en común, en realidad en el divorcio se resolvió que va a vivir como centro de vida con su mamá y va a tener un régimen de visitas a favor de su papá, y este niño no está de acuerdo con esta resolución. En ese caso, el niño, por eso te decía, el niño se opone a lo que dicen sus adultos, lo cual muchas veces es muy difícil, y muchas veces, o al menos debería ser así, la figura del abogado del niño lo que hace es aceitar un poco ese miedito que genera decir algo contrario a lo que piensan mis viejos, ¿no? Claro. Así que lo que hacemos es eso, decir, bueno, a ver, llegaron a una resolución, un acuerdo de divorcio hermoso, pero en realidad este niño no quiere que el centro de vida sea lo de la mamá, por ejemplo.
Sí, 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 sí. El niño tiene por lo menos la capacidad de opinar, lo que interpreto, si es corregime si... Total. No, sí, tienen la capacidad de opinar en todos los procesos que lo involucran. Eso tienen obligatoriedad los jueces de escucharlos a partir de los 5 años. Eso es por la Convención de los Derechos del Niño que Argentina ratificó. Eso siempre. Sobre todo en cuestiones que, insisto, los involucran directamente, como por ejemplo decidir el lugar a donde van a vivir, ¿no? Y sobre todo cuando las condiciones cambian. Si yo crecí durante tantos años en una familia con papá y mamá se divorcian y yo quedo tironeado como todo niño en esos procesos, bueno, si tengo la capacidad de manifestar la voluntad que deseo, que es contraria a lo que opinan los adultos, en esos casos es cuando se designa un abogado del niño, ¿no? Pero tengo que poder manifestarlo como niño. Muchas veces hay chicos que son, o ni siquiera tan chiquitos, pero por ahí dicen o repiten algo que por ahí dice la mamá o el papá, y en ese caso uno con el oído ahí avesado se da cuenta si es la voluntad del niño o si el niño está replicando algo del discurso adulto, ¿no? Estoy conversando con la abogada Sol Molina, abogada especializada en niños, niñas y adolescentes, en esta temática que es nueva y es nueva desde un medio de comunicación también. De hecho, doy fe que acá en Bariloche no hay columnas prácticamente o programas especializados en estos temas. Y digamos, es como que nosotros hablamos de la parte linda dentro de lo feo, que es el acuerdo. Hay situaciones donde también hay cuestiones delictuales y intervienen también, digamos, ustedes, más allá de lo que puede ser, porque vos contabas en la introducción que por lo general el primer acercamiento es con el adulto, o con el padre o con tutor, con alguien. Pero en estos casos donde hay cuestiones delictuales, ¿cómo, digamos, cuál es la intervención de ustedes en particular? Bueno, pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, se me ocurren casos que son, es lo más rico para que la audiencia escuche por ahí, ¿no? Casos reales. Pensar en una familia que está atravesando una situación de violencia. En esa situación de violencia, supongamos, no por estigmatizar, sino que supongamos que la mamá es la que está sufriendo la violencia por parte del papá y hace la denuncia. Esa denuncia lo que va a hacer es formar una causa penal en contra de ese progenitor. Puede ser que la mamá advierta que no solo fue ella la víctima de esa situación de violencia, sino que sus hijos también lo fueron. Bueno, en ese caso se requiere una intervención de un abogado especializado en el abordaje de niños, obviamente. Así que en esos casos que involucran un tipo penal, como puede ser la violencia o como puede ser un abuso intrafamiliar, también intervenimos. Claro. En esa parte, en la parte fea o más fea, ¿no? Porque el abuso en la infancia es de lo peor que tenemos en nuestra sociedad y lamentablemente es muy habitual. Y lamentablemente el 75% de los casos son intrafamiliares, eso también hay que decirlo, y en esos casos el abordaje, si sucede y si se da, también puede ser de la mano del abogado del niño acompañando a ese niño en ese proceso, ¿no? Después será decisión del abogado del niño si acompaña lo que es la causa penal también y de qué forma, o si solamente se sujeta a lo que es el fuero civil, por ejemplo, en pedir una medida de alejamiento, ¿no? O sea, eso hay que verlo después en lo que se decide en el transcurrir del proceso, lo que decida la denunciante inicial, o si es el niño el denunciante inicial, también puede ser. Ahora, en el caso de que el delito no sea intrafamiliar, digamos, niños que delinquen, digamos que si bien pueden ser punibles, no impunibles, no sé, digamos, eso en este momento en que está la ley, pero si hay un delito, intervienen también, digamos, un nene que... si hay un niño que es encontrado robando, por ejemplo, sí. O sea, que comete un delito, y en esos casos yo puntualmente no intervengo, es otra la intervención, no es desde el abordaje de un abogado del niño, porque probablemente además se siga una causa en contra de ese niño o en contra de sus adultos si es que los hubiera, ¿no? Responsables. Pero no ese es el caso de que sucede un ilícito con un niño y uno sale como abogado del niño a generar alguna causa o alguna defensa o lo que sea. Ese no es el caso puntual de lo que suele suceder en la vida cotidiana, ¿no?
podría hacerlo, pero no, ni siquiera tenemos un espacio dentro de lo regional donde estemos agrupados los abogados del niño. Claro. O sea, la mayoría de los abogados del niño acá en Bariloche ejercen porque les tocaron un montón de causas en las que intervinieron sobre niños, niñas, adolescentes, y la propia experiencia les dio esa espalda para poder abordar este tipo de casos, ¿no? Claro. Pero sí. no es que nos pueden buscar, bueno, estamos acá en una defensoría que los estamos esperando. En todo caso ahí, bueno, sí, está el acompañamiento de lo que es la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Infancia y Adolescencia, bueno, Niñez, Adolescencia y Familia en realidad, que tiene una de sus dependencias acá en Bariloche, todos la conocemos. Esa puede ser como una primera escucha, pero bueno, el abordaje es distinto. Desde la CENAF es institucional y desde el rol del abogado del niño es cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero la CENAF, ¿qué tiene? ¿Abogados o te? Porque yo tengo entendido, o lo que conozco, son técnicos sí. de la CENAF, digamos. Sí, son técnicos, pero tiene abogados trabajando también en la CENAF. Sí. Claro, lo que pasa es que no tiene el rol de abogado del niño, y en Bariloche además la mayoría de las situaciones que requieren un abogado del niño están en cabeza de una profesional en particular, que no es de la CENAF, pero bueno, sí, la primera escucha, como si estuviésemos en otra provincia, sería un servicio local de promoción y protección de derechos, es en la CENAF si uno quisiera hacerlo, ¿no? Claro. Y en ese caso puede ser cualquiera, o sea, no solamente puede ser el niño que se acerca, sino que también puede ser un adulto. Sí. Estoy conversando con Sol Molina, abogada especializada en temas de niñez y adolescencia, y en este nuevo ciclo que comenzamos, vos me decías, bueno, no hay una carrera que especialice a los profesionales de la abogacía en este tema. ¿Está previsto, se está formando, está dentro de...? Es decir, sabemos que, o se dice mucho que Río Negro en particular es una provincia de avanzada por ser nueva en la legislación y muchas cosas. ¿Y esto está previsto el desarrollo de abogados especializados igual que vos? Sí, Río Negro sin lugar a dudas es una provincia avanzada en lo que tiene que ver con la normativa que nos rige. O sea, nosotros tenemos un código procesal de familia, por ejemplo, que no lo tienen otras provincias. Siempre hago el mismo ejemplo y sueno repetitiva, pero la ciudad más rica del país no tiene un foro de familia especializado, por ejemplo. En Río Negro lo que tenemos es eso, es mucha legislación a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Tenemos la ley, la 4109, que emula a la ley de protección integral a nivel nación, y tenemos un proyecto de formación de abogados del niño, niña y adolescente que se está gestando, ¿no? Está verde, hay algunas cuestiones, hay algunos obstáculos a sortear, pero realmente sería muy importante, porque en las reuniones de comisión y demás que hemos tenido, siempre surge la necesidad, ¿no?, de esa falta que tenemos hoy del abordaje desde lo que es el servicio a la comunidad directamente, esto que te decía hace un ratito, de poder tener un espacio para decir, bueno, a ver, acá hay un grupito de abogados que te están escuchando, no sé, los lunes de 10 a 12, y también un padrón de abogados que tampoco tenemos. Bueno, en mi caso figuro en el padrón como abogada del niño, pero no tenemos un padrón de un registro de abogados del niño, niña, adolescente, o sea que es una deuda que tendríamos que saldar en breve. Está bueno, seguramente vamos a seguir desarrollando. Recuerdo a la audiencia que el 2944-653333 es el medio para mandar los mensajes y poder consultarle a la abogada Sol Molina. También lo pueden hacer a través del chat de YouTube. La ventaja de el WhatsApp es que pueden mandar su mensaje de audio. Ahí tenemos un mensaje de audio de un oyente, a ver si lo podemos reproducir para compartir y bueno, escuchar. No sé si podré devolverte el audio, a ver si podrás escucharlo. Vos me dirás. El abogado del niño investiga en profundidad a la familia, o sea, al papá y a la mamá, antes de tomar una decisión, porque la realidad muestra
que en general se considera culpable en primera instancia al papá por un prejuicio o una actualidad que indica que el hombre es el agresivo siempre. No, bueno, Seguramente algunas veces lo será, a ver, pero a ver yo si creo podemos. que una Lo que pregunta el investigación, oyente básicamente es si se investiga, en este caso, a los padres, salvando el prejuicio que siempre es el progenitor o el hombre el causante, más o menos esa es la idea. Espera. Si Sí, investigamos los sí, abogados del niño, sí. no entendí la parte de si investigamos. Sí, Eh, si se profundiza más allá de escuchar al niño, si hay un canal de... obvio. Sí, obvio. A ver, la primera escucha, yo te voy a plantear el mundo ideal de lo que a mí me gustaría que sea el rol de la abogada del niño, ¿no? Después del dicho al hecho, tenemos un largo trecho, pero lo que a mí me gustaría es que esa primera escucha sea como la ejercí en algún momento, que es una escucha interdisciplinaria, que no solamente sea el abogado del niño, sino que pueda haber, no sé, un profesional, psicólogo, y generar un abordaje más integral. Y la primera escucha, si el niño es traído por un progenitor, por ejemplo, o progenitora, va a ser del adulto, obviamente. La primera problemática la plantea ese adulto responsable, inclusive después se evalúa si se entrevista al niño o no, porque muchas veces en ese oído avesado que nos genera la experiencia, entendemos que en realidad es el adulto el que quiere traernos al niño para habilitar algún discurso que quiera conseguir algo en un proceso de divorcio, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, y con respecto a, o sea, que ese sería el abordaje que a mí me gustaría que tuviésemos acá en Río Negro, en Bariloche particularmente, que tuviésemos un espacio de escucha integral a todo lo que es el núcleo familiar también, ¿no? Ampliado o el núcleo familiar primario, porque muchas veces pasa eso, o hay niños que lamentablemente son muy manipuladores, entonces también hay que desmembrar un poquito ese discurso que traen y ver de dónde viene, y ver a esa mamá, a ese papá si están o a los que estén. Y muchas otras veces también pasa que lamentablemente muchos colegas, creo que no es mi caso, estigmatizan por una cuestión de portación de género, ¿no? Claro. Entonces muchas veces es muy fácil sindicar a un varón solo por ser varón como la persona violenta en ese grupo familiar, y en realidad no nos detenemos a escuchar un poquito más que por ahí la reacción que podemos sí sindicar del varón como violenta viene como consecuencia de un montón de cosas. Si bien la violencia no es aceptable en ninguna instancia, en ningún punto, y como consecuencia de nada, nunca, jamás, por ahí en la escucha nos damos cuenta de que hay una mamá que ejerció violencia simbólica por ahí, ejerció violencia con golpes, pero por ahí vino socavando una cuestión que no se ve ni en moretones ni en gritos, no sé, es un ejemplo. O por ahí esa mamá tiene una cuestión, no sé, de abuso inclusive. Pero generalmente los varones no denuncian también, ¿no? Esa es otra falencia que tenemos. ¿Cuántos temas que tenemos para desarrollar? Afortunadamente esto es un ciclo que continúa el próximo martes y va a ser todos los martes. Así que me parece fundamental la pregunta del otro lado, que la gente que le interesa se involucre. Acá no hay que dar nombre, apellido, esto es anónimo, así que también esa libertad para poder preguntar, quien quiera inclusive hacerlo escrito, por audio puede hacerlo. Y bueno, creo que... Sí, lo que te propongo también, Sergio, es que si me permitís, con todo respeto, si quieren dejar los mensajes de acá para el martes que viene, que va a ser el momento en el que nos encontremos, también, ¿no? O sea, por ahí, no sé, les surgió la pregunta ahora, que estamos cerrando este primer encuentro, y lo quieren dejar planteado para la semana que viene, que también lo puedan hacer. Perfecto, bueno, y así te lo haremos llegar. En el caso de que alguien quiera consultar, ¿hay algún teléfono tuyo para contactarse? Bueno, seguramente teléfono tenés, de hecho estamos hablando por teléfono, digo, pero para sí, contactarte sí. En particular, ¿querés dar algún número por si algún interesado? Tengo mi número, tengo mi número del que me está llamando, que es el número laboral, que es el 11 5509 1532. 5509-1532.
Sería Exacto. con el 011 adelante, o el 11 Sí, el 11, WhatsApp. si me escriben desde un celular, Ujú. es el 11 directamente. Bueno, siempre hago la misma aclaración, aparece un mensaje de bienvenida automático, si es una urgencia no deben llamar por teléfono, y si no, me escriben el mensajito por ahí, coordinamos un encuentro, una consulta, o lo que precisen. Perfecto, perfecto. Bien, te agradezco esta primera charla, la satisfacción, la alegría de poder traer estos temas a un medio de comunicación y que estos temas se hablen en frío, porque cuando hay causas que seguramente irán surgiendo como ejemplos o cosas así, la determinación o la consulta es otra en función de la urgencia, de la emoción que produce y demás. Entonces poder charlarlo en frío creo que es instructivo, y si bien no nos preparamos para los conflictos, porque no hay que esperar los conflictos, pero bueno, si surgen, saber de que Bueno, hay... depende. Sí. Si sos abogado, Sí. estás Sí. lamentablemente, ¿no? Porque Sí. llega un punto que también es agotador, vivimos el conflicto entre las personas, pero comparto con vos esto de que me parece fundamental de que el oyente y todo el mundo que se vaya enterando sepa de las herramientas con las que cuenta ante una situación en donde la urgencia apremia y no sabemos para dónde correr, como decías vos. Buenísimo poder en frío traer estas herramientas para que las tengan presentes.